Vamos a ver un coche que da una curva que tiene peralte, es decir, forma un ángulo, pero no tiene rozamiento. La dificultad en estos ejercicios siempre es entender el dibujo, porque voy a necesitar 3 ejes. Vamos a imaginar que esta es la curva. Aquí se ve la curva. Este va a ser el punto donde pongo el compás para trazar la curva. Y voy a situar el vehículo. Sitúo el vehículo. Bien, si lo viera, eso es viéndolo desde arriba. Si lo viera en perspectiva, tendría así, es donde se ve el peralte de la curva, con un ángulo θ. Ahora vamos a situar el vehículo aquí. Pero muy importante lo que es el radio de giro. El radio de giro va a ser de esta posición aquí, que corresponde con esto de aquí. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde arriba ahora. Situamos ahora las fuerzas que actúan. Aquí se van a ver un poquito mejor aquí. El peso, porque está la Tierra hacia el centro, y la norma siempre perpendicular a la superficie de contacto. Y como en el rozamiento no existen más fuerzas. Fijaros que aquí no se vería muy bien, porque caerían prácticamente en la vertical aquí. Y la normal un poquito desviada, no se vería muy bien. Y ahora simplemente aplico Newton. Sumo todas las fuerzas, que en este caso serían la normal más el peso, y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero recuerdo que la aceleración que tomo aquí tiene que ser la componente intrínseca de la aceleración, porque si no la expresión se complicaría mucho. En los giros siempre usamos estas componentes. Entonces tendría una componente tangencial, que es la derivada del módulo respecto del tiempo, que si la velocidad es constante, como va a suceder aquí, va a valer 0, más la velocidad al cuadrado partido por el radio de la curva por una normal. Habría una tercera componente y ahora vamos a ver dónde está. La dibujamos. Sería, en este caso, por aquí vendría la tangencial, siempre tangente a la trayectoria. Como es velocidad constante va a ser 0. La normal hacia el giro, que es esta de aquí. Y tiene que haber una tercera que viene hacia nosotros, que no se vería, se vendría perpendicular ahí, que se va a ver en el dibujo de abajo. En el dibujo de abajo tendríamos esta de aquí, que sería la normal, ir mirando con el dibujo de arriba. Sin embargo, la tangencial vendría hacia nosotros, no se vería, y habría una tercera, que sería esta de aquí, vamos a llamar E'. Esa última componente, fijaros que como el coche ni sube ni baja, entonces cuando yo haga la proyección de toda la fuerza en esa componente, van a valer 0. En la tangencial no tengo ninguna y solamente me va a quedar una componente en la normal que va a ser, o sea, una componente, sí, la normal que va a ser la propia normal cuando se proyecte aquí, que es la única fuerza que va a hacer que gire el coche. De otra manera, en la componente tangencial no hay fuerzas. Aquí no pensamos nada. En la componente esta prima que he llamado, que es perpendicular a este plano y que aquí se ve aquí, ahí sí tengo fuerzas. Ahí tengo una componente de la normal y una componente del peso. Que para obtener la de la normal, si recordáis en el plano inclinado, este ángulo coincide con este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo es lo mismo que este ángulo de aquí. Si ese ángulo es el mismo que ese ángulo de aquí, la componente sería el coseno de ese ángulo. Quedándome que como este ángulo es θ, la proyección en este eje' sería el coseno. Por lo tanto, que es el contiguo, me quedaría n por el coseno de ese ángulo. Y ahora observar, el peso lleva la misma dirección que la componente, pero sentido contrario. Luego tengo que restarle el peso. Menos mg, y como no hay movimiento, pues es igual a 0. La fuerza vale 0. Y finalmente, la componente normal, que es la que realmente va a provocar el movimiento, que es esta de aquí, sería esta componente que cuando se proyecta aquí, me quedaría, como tengo este ángulo, sería este de aquí, que sería el opuesto, que sería el seno. Y entonces me quedaría n
seno del ángulo, ya no tengo más fuerza. Es igual a la componente normal, ya que hemos dicho, que sería esta de aquí. Os recuerdo, esta valía 0. Y en la otra no había movimiento. Que me quedaría por mv cuadrado partido por r. Yo recuerdo que r es desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí. Con lo cual ya simplemente despejo de la parte de arriba y me queda que la normal vale, paso el peso al otro miembro, mg, y el coseno pasará dividiendo, que lo puedo introducir en la ecuación de abajo. Y me quedaría que n, ahora pondría mg partido por el coseno del ángulo por el seno del ángulo, ¿veis? Aquí he puesto esta n, que es esta, por este seno, sería igual a esto de aquí. Es decir, sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Si observáis, las masas se me van a ir y la r pasa multiplicando. Y el seno entre el coseno lo puedo poner como tangente. Por lo tanto, me va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de r que pasa al otro miembro y multiplicamos por la g, sería g por r, y seno entre coseno sería la tangente del ángulo. Y esta sería la solución al problema.